responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Palestra, programa mixto, informativo y de opinión transmitido en horario todo usuario. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia aptos para todo público. Es una producción nacional de Rafael Marín y Augusto Uribe. Sintonía 1420 AM presenta Palestra, un programa de análisis de la realidad nacional e internacional, de puertas abiertas a la pluralidad de visiones y opiniones. Palestra, un programa democrático para la democracia, conducido por Augusto Uribe y Rafael Marín. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurantes Salón Cantón, Viajes Atrium y por la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Estimada audiencia de Palestra, bienvenidos a un nuevo programa para el día de hoy, martes 7 de octubre del año 2014. En la dirección general de la estación, Ana Mireya Obregón; en la coordinación general, Toti López Pocaterra; en la dirección técnica, Luis Guillermo Martínez; y en la conducción del espacio, como siempre, Rafael Marín y quien les habla, Augusto Uribe. Vamos a dar lectura a los principales titulares de la prensa del día de hoy. El diario El Nacional: denuncian cierre de fuentes. El gobierno es el mayor censor de la prensa. 34% de los casos de censura a medios de comunicación y a periodistas se atribuyen al Poder Ejecutivo en sus ámbitos nacional, estatal y municipal, revela una encuesta del IPES. En una infografía particular, El Nacional da cuenta del escaso presupuesto asignado por el Ejecutivo Nacional a las universidades, que apenas toca el 39% de lo solicitado. El presupuesto asignado a las universidades nacionales para 2015 es más deficitario que de costumbre. Solo garantizan sueldos y becas estudiantiles hasta mediados del próximo año. No vamos a tener dinero ni para resolver un tema de plomería en la Simón Bolívar, indicó el vicerrector William Colmenares. Los profesores de la UCB se declararon en conflicto. Piden mediación del nuncio para escogencia del Consejo Nacional Electoral. El diputado Edgar Zambrano explicó que el objetivo es lograr la intervención de un comité de evaluación de postulaciones del Poder Electoral que sea verdaderamente representativo de todos los sectores de la sociedad. Esperan respuestas del secretario de la UNASUR, Ernesto Samper. Segunda vuelta electoral en Brasil. Hoy la estaremos comentando con nuestro amigo el internacionalista Luis Daniel Álvarez, quien nos acompaña este martes, como lo hizo el martes pasado, que hizo una brillante exposición sobre el temario internacional. Realmente para nosotros es muy satisfactorio contar con él y sus comentarios y su visión. Rousseff irá al campo y Neves a las ciudades. El abanderado del Partido de la Socialdemocracia Brasilera, que ocupó el segundo lugar con el 33,9% de los votos, instó a quienes votaron por Marina Silva a unir fuerzas para vencer a la candidata a la reelección. Es el sentimiento más puro de todos los brasileños que aún tienen la capacidad de indignarse, afirmó Neves. Una enfermera española, primer caso de contagio de ébola en Europa. Producción automotriz cayó 82,29% en este año 2014. Por su parte, el diario El Universal: oficialismo insistirá en aprobar comité de postulaciones del Consejo Nacional Electoral. La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y presidenta del comité de postulaciones aseveró que vamos a discutirlo hasta que se declare la omisión legislativa. Hoy se tiene previsto en la sesión del Parlamento que se incluya el punto en la agenda, así como en las siguientes sesiones ordinarias, hasta que se apruebe o se declare la omisión. De darse el caso, se dejaría en manos del Tribunal Supremo de Justicia la designación. Encuentro entre Holguín y Ramírez se centrará en el contrabando. Reunión entre cancilleres se realizará en Caracas el próximo 20 de octubre. 3 partidos políticos controlarán el Congreso de Brasil.
el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el Partido de los Trabajadores y el Partido de la Socialdemocracia también tienen mayoría en las gobernaciones. Aparicio celebrará en todos los estadios. 30 años se cumplen de la exaltación de Luis Aparicio al Salón de la Fama de las Grandes Ligas, y para festejar este logro, Empresas Polar, patrocinante del béisbol venezolano, organizó diversas actividades para rendirle homenaje. Así, a partir de noviembre, Aparicio visitará cada estadio del país para compartir con jugadores y fanáticos. Tenemos igualmente en nuestros estudios la visita del pastor Aristóteles López. Él viene a informarnos de una actividad particular que tiene programada la Iglesia Evangélica para el día 12 de octubre. Buenos días, pastor. Buenos días, Rafael. Buenos días, Luis Daniel. Muy buenos días, Augusto. Vamos a permitirle. Sí, buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Palestra. Y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Buenos días, pastor. ¿Nos puede explicar cuál es la actividad que ustedes tienen previsto para el próximo 12 de octubre? Bueno, sí, específicamente ya tenemos desde hace 10 años consecutivos el evento Marcha para Jesús. Es un evento que reúne a la mayoría de los cristianos en Venezuela. Ya estamos en 24 estados, más de 200 municipios. Y este 12 de octubre, como todos los años, vamos a recorrer las calles de Caracas. En cada uno en su estado también recorrerá las capitales y los municipios, con la intención de dar y brindar un poco de paz, oración por las calles que vamos a transitar, compartir un poco la palabra de Dios. Esa es la intención de marcha. Y finalmente llegar a una avenida, la avenida Bolívar. Estamos allí sencillamente por el espacio, porque hoy por hoy Marcha para Jesús es un evento cristiano que abarca muchas personas y es el espacio que entramos la mayoría. Y por allí entonces estaremos compartiendo cánticos, música, alegría, algunas obras de teatro en la tarima que tenemos dispuesto para ese lugar. Pastor, en medio de la violencia que sacude y estremece a Venezuela, una violencia que ya casi es rayana en una orgía, sí, la orgía de la sangre, sí, que se ve retratada en hechos donde el hecho de hoy tapa el escándalo de ayer y el de mañana tapará el de hoy. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Evangélica en relación con la actuación de las autoridades a quienes corresponde tratar de controlar esto por la vía de la prevención? Porque indudablemente esa violencia también tiene mucho que ver con el discurso violento que caracteriza a determinado sector de la política nacional. Y por otra parte, la actuación de represión que no se entiende, por ejemplo, en el más reciente caso, el del asesinato del diputado Serra, cómo se consiguieron armas de guerra en el sitio del crimen y cómo es posible que eso no dé pie a las sanciones que contempla la ley. Porque la ley establece sanciones muy severas para quienes detentan armas, y en el caso de armas de guerra, pues mucho más. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Evangélica en relación con esto? Bueno, específicamente la posición de nosotros, la Iglesia, sigue siendo la misma. Estamos tratando de compartir siempre y llamando a que tenemos que buscar ese consenso de paz, ese consenso de unidad. Pero la paz comienza con una otra palabra, que es la justicia. Y si no hay justicia, pues no conseguiremos paz. Creo que el mensaje nuestro es muy claro al poder llevarlo a todas las personas y decirle que Dios puede cambiar esta historia. Pero dicen, ¿cómo lo hace? ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo interviene Dios? Bueno, sencillamente que tiene que haber una transformación, un cambio en la cultura del venezolano comenzando. Ciertamente los lenguajes, las expresiones, la aptitud de muchas personas quizás no es la idónea, pero más allá de eso, nosotros lo que estamos diciendo, necesitamos cambiar. ¿Cambiar qué? Cambiar nuestro concepto, nuestra cultura. No se trata solamente de un cargo o personas, no nos vamos a meter allí. Se trata de realmente qué es lo que somos como seres humanos, qué hacemos, cuál es nuestro rol aquí. Y si lo enrumbamos y lo encaminamos a lo que creemos que Dios puede ayudarnos, pues sencillamente es poder entendernos. La palabra es clara cuando te dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el amar significa no caerme a beso, no abrazarlo solamente, significa entendernos, significa llegar a acuerdos, significa respetarnos. Y cuando entramos en ese ámbito, pues sencillamente las cosas tienen que empezar a entenderse. Bueno, pastor, muchas gracias. Quería hacer una última reflexión. ¿Cómo no? Al pastor, darle las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Venezuela está afectada por una terrible crisis moral que se traduce en hechos
como a los que tanto usted como Augusto Uribe se han referido en sus intervenciones. Esa crisis moral se expresa en primer lugar en un discurso, el discurso del odio. Voy a freírle la cabeza en aceite a mis adversarios. Voy a destruir la Cuarta República. La maldición que tiene Venezuela está dentro del contexto geográfico del imperio. Los ricos tienen que desaparecer para abrirle paso a una sociedad gobernada por los pobres. Es toda una prédica militante, ideológicamente sostenida del odio, que es exactamente la vertiente contraria al pensamiento cristiano desde mi modesto punto de vista. Así como usted nos ha hablado de la máxima cristiana de amar al prójimo como a sí mismo, la antípoda de esa máxima cristiana, que yo diría que es la tipificaría como diabólica, es odia a tu prójimo con toda tu alma. Esa prédica ha tenido un correlato histórico de carácter ideológico. Se ha operado en otras latitudes en el mundo entero. Ese fue el mismo discurso con el que se asumió el poder en Rusia, en la China, en Cuba hace casi 60 años. El mismo discurso con el que especies de anticristo, si es que podemos utilizar ese término bíblico, como Adolfo Hitler o Benito Mussolini, devastaron a la humanidad, no solamente liquidando a 6 millones de seres humanos por el solo hecho de ser del pueblo de Israel, sino sometiendo a la humanidad entera a una guerra brutal de devastación como fue la Segunda Guerra Mundial. Toda esta expresión de desvencimiento moral precedida de este discurso que ha ocurrido en Venezuela durante estos 15 años, tiene esa traducción en un desvencijamiento de los valores éticos y una traducción en el síndrome de la muerte que nos acompaña todos los fines de semana, la desintegración de las familias, la diáspora de los venezolanos, que eran un país de emigración, de inmigración, se convirtió en un país de emigración, el señalamiento constante y sistemático de la utilización de los recursos del Estado para penalizar y castigar a quien osa o comete el pecado mortal de disentir de las opiniones de quienes nos gobiernan. Son la tipificación de un cuadro de orden político espiritual que, si lo lleváramos al campo bíblico, podríamos decir que son cuasi apocalípticos o apocalípticos. Yo entiendo que la reflexión de la iglesia, de los cristianos en general, no es una reflexión temporal, es más de carácter espiritual, y entiendo que su labor como pastor es orientar espiritualmente a su rebaño, es decir, a los feligreses, a quienes creen en Cristo y militan en la iglesia. Pero en este momento de crisis brutal que afecta al país, es importante también, casi un desiderato, que cada quien asuma una responsabilidad sobre los hechos temporales, porque esa injusticia a la que usted se refiere, y que es el piso moral sobre el que descansa todo sistema de convivencia racional, democrático, civilizado, está roto en Venezuela y hay que recomponerlo, pero hay que recomponerlo militantemente. Esta reflexión la quería hacer para también, yo sé que usted a lo mejor no la va a comentar, para acompañar al hermano Aristóteles López en la convocatoria, en la invitación que hace el pueblo cristiano a asistir a la marcha para Jesús. Porque esa marcha es una marcha de reconciliación, de reencuentro, de afecto, de ejercicio de una profunda espiritualidad que buena falta le hace a Venezuela. De repente por ahí comenzamos, pastor. Ciertamente, ciertamente.
Bueno, amigo Marín, ciertamente, pues no podemos escapar de una realidad que somos venezolanos y estamos aquí. Y en esa convocatoria que estamos haciendo va nuestro aporte. No podemos darle espalda a un país cuando vemos una crisis. Ciertamente hay un lenguaje duro, crudo, violento. Y cuando digo lenguaje, en toda la expresión que estamos viviendo como venezolanos. Entonces me pongo en el punto, ¿qué hacer? ¿Qué debo de hacer? Una marcha va a cambiar la historia de un país. Quizás en la manera práctica dirían, pues quizás no. Pero está contribuyendo al mensaje que todos estamos hablando. Tenemos que llegar a un encuentro. Usted lo ha dicho, hemos fracturado, el país está fracturado. Hay dos grupos que de hecho pues respetamos y vemos que algunos tienen sus opiniones, tienen sus verdades, otros están todavía confundidos. Pero el punto aquí no es sacar lo malo que tenemos. Como decía el doctor Marín, pues sencillamente nuestra labor es poder exaltar o buscar la solución. Hoy por hoy, pues está muy común hablar de los coach y los coaching y a nivel internacional, y es para mí parece una moda. Pero bueno, están allí y los expertos en esto tienen una frase en común. Dicen, nada cambia si tú no cambias. Entonces es una evaluación interna. Para cambiar un país tenemos que comenzar por nosotros. El ejemplo es vernos cara a cara al espejo y ver qué es lo que necesitamos en avanzar. Creemos también que la iglesia está aquí no solamente para estar allí y mirarla, qué buenos son los cristianos. No, hay personas que están diciendo queremos apoyar, queremos bendecir. Y una expresión como esta, comencemos por esa expresión. Caminar por una calle y la experiencia que hemos tenido, pasamos por clínicas, por hospitales, por negocios. Y cada vez que la iglesia va avanzando, va orando por las familias, va orando por un enfermo, va orando porque Dios bendiga esta tierra. Estamos viviendo momentos difíciles, pero vamos a buscar entonces la solución. Entonces ahí entramos nosotros, ese aporte que queremos dar, este inicio. Bueno, vamos a unirnos, vamos a sentarnos a hablar, vamos a sentarnos a ver cómo lo solucionamos. Sé que en una marcha no se logra todo, pero los cristianos que hoy por hoy militan en esta fe de nuestra, que Jesucristo es nuestra bandera, nuestro apoderado, nuestro rey, nuestro supremo, se llaman para nosotros Jesucristo, pues ahí estamos creyendo con mucha fe de que hay solución, sí hay solución, pero comencemos por nosotros mismos. Hablemos con aquellos que quizás nos cuesta hoy hablar. Yo sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. Una de las experiencias más grandes de la iglesia hoy por hoy es que estamos en las calles. Ustedes, como buenos amigos, aún el Estado, saben que quienes subimos a los barrios es la iglesia cristiana. Quienes vamos a las cárceles es la iglesia cristiana. Donde algo no llega o las personas pueden, ahí están los cristianos. No para decir tenemos un grupo, somos esto, o mírenos a nosotros, no, sino para decirle aquí estamos. Hay una cantidad de cristianos hoy por profesionales de todas las carreras en nuestro grupo que están diciendo queremos bendecir. Aquí están. La cultura es quizás para nosotros los venezolanos, quiero más, quiero esto. No, aquí los cristianos estamos diciendo queremos darte, queremos bendecirte, queremos apoyar. Y desde aquí, pues, con todo el respeto, en Palestra, repito, gracias por la oportunidad. Invitar al pueblo venezolano que salga este 12 de octubre, este domingo, a partir de las 3 de la tarde. Estaremos marchando desde el bloque de armas y una ruta y el otro en Metro de Chacao, aquí mismo, cerca, rumbos todos a la Bolívar. ¿Por qué? Por el momento, el espacio, pues, el motivo es el espacio en la Bolívar, porque entramos aproximadamente unas 600.000 personas, que es las últimas marchas que hemos tenido. En Venezuela está pasando lo mismo. Entonces, este 12 de octubre hay esperanza. Queremos decirle que hay esperanza, como cristianos se lo estamos diciendo. No estamos a espalda de lo que está pasando, pero queremos poner nuestro granito diciendo de esta manera, hay un Dios que nos ama y que puede bendecir a esta tierra. Muy bien. Bueno, pastor, muchas gracias. Oremos como enseñó Jesús a sus apóstoles con el Padre Nuestro, el de verdad, no el tergiversado y el cambiado, que por cierto fue la única oración que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. La única, porque los apóstoles no sabían orar. ¿Cómo oramos? Y entonces les rezó el Padre Nuestro. Bueno, pastor, muchas gracias por su visita, por participar en Palestra.
lo invitaremos para una posterior oportunidad para hablar de política, la posición de la Iglesia Evangélica en relación con varios aspectos de la política venezolana, donde hay mucha gente interesada en conocer esa posición. Vamos a identificar la estación y regresamos en breve con Luis Daniel Álvarez, internacionalista. Vamos a estar comentando y analizando el resultado de las elecciones en Brasil. A continuación, Publicidad. Una nueva historia cantonesa comienza en la calle Londres de las Mercedes, Salón Cantón. Venga a conocer nuestra nueva sede y complazca su paladar dentro de un ambiente más cómodo y moderno. Salón Cantón, el gourmet cantonés, ahora también en la calle Londres de las Mercedes. Viajes Atrium. Más que una agencia de viaje, es un espacio abierto para personas con deseos de conocer el mundo. Grandes ciudades y apartados lugares. Rutas de ensueño incluyendo destinos paradisíacos. Con nuestra asesoría sobre transporte y rutas gastronómicas. Viajes Atrium. Centro Comercial Plaza La Bollera, nivel Avenida número 33, El Hatillo. Para conmemorar los 447 años de Caracas y junto a la Alcaldía de Hatillo, la Alcaldía Metropolitana hizo realidad el sueño de cientos de niños con capacidades especiales al inaugurar el Polideportivo Omar Vizquel, el primero de su tipo en Venezuela. Es así como el alcalde Antonio Ledesma apuesta por una ciudad para la vida que incentive la inclusión y la convivencia. Alcaldía Metropolitana de Caracas. Estamos de vuelta con Palestra. Ya, volvemos con Palestra. Tenemos como invitado todos los martes para comentar cuestiones de asuntos internacional, de política internacional, al licenciado Luis Daniel Álvarez, licenciado en estudios internacionales y en ciencias políticas, politólogo y internacionalista, y nos va a ayudar un poco a orientarnos en el mundo internacional, las consecuencias que con respecto a nuestro país, a América Latina y al mundo tiene la elección, la segunda vuelta de la elección brasilera, que debe efectuarse el 26 de este mes de octubre. Bueno, el monstruo de Sudamérica, con una gran cancillería, Itamaraty es una gran cancillería, un país con una política internacional bien coherente, por cierto, incluso cuando era colonia, y ha sido mantenida en el tiempo esa política internacional, desde cuando Pedro el Grande trasladó el imperio de Lisboa por la invasión de los napoleónica a Petrópolis, que fue la ciudad que se fundó en Brasil para que fuera la sede del imperio. Siempre tuvo una política internacional geofásica y yo diría que imperialista en América Latina y en el mundo. Era un imperio a fin de cuentas. La independencia, que no fue tan traumática como la nuestra con respecto al imperio español, dejó establecido una clase dominante que articuló una política internacional de expansión. Bueno, ya son sabidas y consabidas las confrontaciones fronterizas, que en el caso, cómo influyó, por ejemplo, la presión brasilera para modificar la geopolítica en el cono sur, ahí donde están precisamente los gauchos, esa región brasilera que colinda con la República Oriental del Uruguay, y las guerras que sostuvo con el Paraguay, por ejemplo, y con Bolivia, por proceso de definición fronteriza y por el control de riquezas, con Venezuela, como es tan extensa e inexplorada la frontera, a pesar de que siempre ha habido una especie de aprehensión con respecto al Brasil, en la frontera amazónica
los hitos han sido más bien respetados, y cada vez que hay una redefinición, tú me corriges, Luis Daniel, no ha ocurrido así con Colombia, donde hemos resultado perdidosos, y mucho menos con Inglaterra. Bueno, tenemos en reclamación todavía el territorio Esequibo, pero en el caso de Brasil creo que ha habido como debe ser por lo inexplorado y por lo extensa que es la selva amazónica, los hitos como que han permanecido, se han respetado, y cada vez que ha habido una redefinición del lindero en las comisiones binacionales, ha habido una suerte de respeto. Pero sí hay una política, a mi juicio, expansionista del Brasil, que tiene mucho que ver con la afectación de intereses fronterizos venezolanos con Guyana, por ejemplo. Hay dos políticas internacionales coincidentes que a mi juicio afectan los intereses geográficos venezolanos y estratégicos venezolanos. Desde el punto de vista económico, por la salida del Atlántico, que representaría nuestra sostenida reclamación con respecto al territorio Esequibo, reclamación que ha venido a menos gracias a la omisión, a la actitud omisiva e irresponsable del actual gobierno. Y la coincidencia de Cuba, que está Allende, pero que ve en la presencia de Guyana, el fortalecimiento de Guyana, una posibilidad de influencia en esa zona atlántica, y por eso ha respaldado la posición de Guyana históricamente frente a Venezuela. Y ahora las operaciones de carácter económico y de inversión que hace el Estado brasilero para construir una vía que comunique, que atraviese prácticamente toda la República de Guyana, corporativa de Guyana, que creo que es como se llama, y reviente el Atlántico, una salida por esa zona norte del Atlántico del Brasil, que sería por Guyana, y del punto de vista, y un acceso al Caribe de Brasil, lo cual representaría desde el punto de vista geopolítico y económico para el Brasil una ganancia neta demasiado importante, no solamente económica, estratégica, militar también. Ahora bien, durante el gobierno de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, esa política se desarrolló frente a las narices del gobierno venezolano sin que hiciéramos nada, y prácticamente la Cancillería venezolana se dedicó a cohonestar por omisión el desarrollo de esas dos geopolíticas, la cubana y la brasilera, en nuestras propias narices, con la afectación de nuestros intereses. ¿Cómo influye en el cambio de esa política el cambio de la dirección del Estado, el cambio del mando del Estado brasilero, a tu juicio, Luis Daniel? Con la llegada, por ejemplo, de Aécio Neves, que al parecer tiene una opción cierta de competir con posibilidades de triunfo con las aspiraciones reeleccionistas de Dilma Rousseff. No nos olvidemos que Aécio Neves es el candidato del Partido Socialdemócrata, es heredero de políticas económicas e internacionales edificadas por ese partido y puestas en práctica por un presidente, a mi juicio, histórico en Brasil, que fue el presidente Cardoso, que además es un intelectual de primera línea. Bueno, Augusto, Rafael, muy buenos días, contento de acompañarlos nuevamente en Palestra. Sí, claro que después los politólogos se ponen bravos, yo soy internacionalista y periodista. Después después los politólogos ya me dicen, usted no es politólogo. Pero, no, yo creo pero además es un internacionalista y un periodista con un criterio politológico extraordinario. Bueno, yo diría ahí el tema de Brasil, sí sigue siendo Brasil una mentalidad de imperio en el buen sentido del término, diríamos, por supuesto con unas actuaciones que habría que analizar, pero decimos imperio con la idea de crecimiento. Creo que la referencia histórica que hacía Rafael Marín es importante, porque en efecto, Brasil, a diferencia de lo que es o son las colonias hispanas, las colonias españolas en América, tiene una diferencia porque se trasladó completamente la corte portuguesa
a ese lugar, a la colonia, huyendo de las invasiones. Incluso llegó un momento en que cuando las cortes portuguesas le piden al rey, señor, se acabó el peligro, regrese, el rey dice que no, que él está muy contento donde está, que el clima es muy agradable, que ese es un lugar paradisíaco, bueno. Petrópolis, además, es un clima como el del Junquito, un país tan caluroso como el Brasil. Un lugar muy fresco. Sí, la casa de Braganza, ¿no? La casa de Braganza. Entonces ahí es cuando viene, entonces que él regresa, deja al hijo y es la separación de él. Al príncipe. A Pedro, exacto. Que se proclamó rey de Portugal, emperador. Entonces es importante eso porque ese drama institucional pareciera ser lo que se ve. Brasil trató desde sus comienzos de organizarse, de tejer unas instituciones. ¿Y qué es lo que se ve? La famosa Cancillería brasileña, que siempre se ufanó de ser una cancillería de carrera, una cancillería que investigaba, que preparaba, que analizaba. Mejor tuvo en el gobierno de Lula un quiebre, una ruptura, cuando comenzó desde la misma Cancillería a imponer una serie de valores distintos. A ideologizar la política internacional. Y a partidizarla. Incluso el canciller Amorín se inscribió en el Partido de los Trabajadores, lo cual en su momento creó una gran controversia porque decían que como una figura de Estado una pregunta, llegaba. Porque el canciller brasilero es electo por el Parlamento, ¿no? No estoy seguro, pero habría que revisar allí, en todo caso sí, porque la política son figuras nombradas, es pero una política de Estado, ¿no? Hay una política de Estado hasta ese momento, porque luego empezaron a venir figuras muy ligadas al Partido de los Trabajadores, que incluso participaban. Hubo un caso de un canciller que hasta una gorra del PT se llegó a poner en un acto y las bases de la Cancillería temblaron porque rompía. ¿No? Propio de este tipo de gobierno, lo mismo que pasa en Bolivia, lo mismo que pasa en Ecuador, en Nicaragua. Entonces, llegamos a esta instancia donde se da una opción real, a nuestro entender, de que Dilma Rousseff pueda perder. Una opción real dependiendo de las alianzas. Ya Marina Silva salió el día de ayer diciendo que al menos personalmente estudiaría la posibilidad de apoyar a Aécio Neves. Inmediatamente vino la respuesta de la presidenta Rousseff diciéndole que los apoyos son individuales, que eso no tiene ningún tipo de representatividad a nivel político. Pero de ganar Neves las elecciones sí habría un cruce de la política brasileña. Primero hay dos cosas importantes. Primero, la fractura interna del propio Partido Socialista, porque no todos los socialistas están contentos con la sustitución del fallecido candidato por la Silva. De hecho, el jefe de campaña renunció en plena campaña electoral, tuvieron que designar un nuevo jefe de campaña. Y los sectores vinculados al antiguo candidato, recuérdame el nombre que se me olvida. Eduardo Campos. Ya Sototerra, dijeran los italianos, por tras corrales le han ofrecido a la gente del Partido Socialdemócrata, al presidente Cardoso y compañía, el apoyo para Aécio Neves. Y ayer vi una información por CNN, una especie de sondeo inmediatamente después de las elecciones, que no es el que hacen a pie de urna, sino un sondeo que no es propiamente una encuesta. Eso tiene un nombre. Tracking poll. Al parecer ya se comienza a operar un proceso de crecimiento aunque es verdad que no hay un traslado automático de los votos de un candidato a otro, pero sí hay una succión aparente de gran parte del electorado de la Silva a favor de Aécio Neves. Hoy en una entrevista que te hace el diario El Nacional, tú más o menos explicas el descalabro de Marina Silva, ¿no? Una candidatura verdaderamente accidentada, la que representó esta señora, producto de que sustituyó al candidato originario. ¿Y cómo tú ves la posibilidad de que se compacte la votación que giró alrededor de esa candidatura, primero de Eduardo Campos y después de Marina Silva, a favor de Aécio Neves, en la procura de un cambio que pareciera indispensable luego de 3 periodos consecutivos de gobierno del Partido de los Trabajadores? Y pareciera, Augusto, que va a jugar un poco la forma en que se llevó a cabo la campaña. Llegó un momento en que la actitud de Dilma Rousseff como candidata contra la gente de Marina Silva y su grupo fue una actitud incluso que llegó a ser grosera. El mismo expresidente Lula, cuando por el crecimiento que están teniendo las opciones de oposición, tiene que intervenir activamente en la campaña y tiene una posición incluso muy dura, muy cruda hacia Marina Silva, que lleva a que ella públicamente manifieste su pesar
y llore y diga que va que no entiende por qué tomó esa posición el presidente Lula. Incluso dijeron, bueno, ella es débil, ella llora. Entonces, no, yo no soy débil, soy sensible, que es muy distinto. Entonces esa actitud va a llevar a que un grueso del electorado de ella pueda decir, ¿cómo vamos a apoyar a la gente que nos maltrató, que traicionó un proyecto original que nosotros acompañamos? Porque Marina Silva fue ministra del Ambiente de Lula. Claro, entonces se separan porque dicen que Dilma va por el camino que no es el que originalmente. Creo que también fue ministro no fue Campos de Lula también, Eduardo Campos. Parte de la alianza. Eran de ese grupo. Claro. Sin embargo, otro electorado mucho más radical, si se quiere, va a decir que opta o se abstiene o va por la opción que menos les afecta, que es mantener a Dilma Rousseff. Es decir, la apuesta de Dilma Rousseff puede darse que es que los votos se dividan, que los votos vayan en dirección, una parte importante, y ahí debería Ezio Neves tratar de dirigir la campaña en resaltar, en hacer énfasis, en recalcar el maltrato de Dilma Rousseff hacia las opciones del Partido Socialista. Tú destacas en tu comentario en el Nacional que... En el Universal creo que es. No, es el Nacional, la página 7 del Nacional. Ah, sí. Tú destacas en tu comentario en el Nacional que van a concentrar sus baterías a Ezio Neves en las grandes ciudades y Dilma Rousseff en las zonas rurales. Sí, a Dilma Rousseff no le fue bien en algunas ciudades, por ejemplo como Sao Paulo, que es la gran ciudad a nivel de población en Brasil. Entonces va a tratar de alguna manera Neves de concentrar políticamente en esas zonas, ganar Sao Paulo, aumentar la votación en Río de Janeiro, ver qué pueda pasar en algunas otras ciudades relevantes. No así Dilma Rousseff, que seguirá apostando al discurso de la reivindicación, de la pobreza, de los excluidos en Brasil, que es el lenguaje que ella ha llevado, y entonces ese voto se asienta mucho hacia la zona rural de Brasil, hacia la frontera con Venezuela, hacia la frontera con Bolivia, esa zona que a lo mejor no ha tenido los beneficios, muy deprimida, es donde ella va a hacer campaña. Pero ya cae en una contradicción. Decía Rafael hace un momento, citaba a Fernando Enrique Cardoso, que por cierto, a Ezio Neves no solo es el candidato del partido de Cardoso, del Partido Socialdemócrata, sino de una gran alianza donde incluso están partidos de la OTCA, de la Organización Demócrata Cristiana de América, como el Partido Demócratas, que incluso tiene la vicepresidencia de la OTCA y apoyó a Ezio Neves. O sea, Neves ha estructurado una gran alianza plural que ha tratado de alguna forma de plantear una propuesta distinta, una propuesta novedosa. Entonces dijo Dilma Rousseff, cuando se da el primer boletín de la campaña, dijo, el primer discurso, luego que cierra la primera vuelta, o sea, si después del escrutinio, y de una vez arranca con la campaña la misma noche del domingo, donde dice, hay dos opciones, la opción del progreso, la opción de continuar con la profundización de un Brasil social y el pasado neoliberal oscuro. Pero hay una contradicción. Hace muy pocos meses, en un acto público, Dilma Rousseff dijo que era injusto para América Latina y para Brasil decir que la profundización y la transformación de Brasil se debe a ella, que tienen que incluir a Lula da Silva también, y más aún, que también sería mezquino no reconocer el enorme aporte de Fernando Enrique Cardoso a la transformación. Entonces lo alaba hace unos meses, pero de repente ahora lo toma como un hombre oscuro, como un proyecto que empobreció a Brasil, cuando todo lo contrario, el sustento del Brasil moderno, la transición hacia la neoliberal, más bien Cardoso ha sido tenido desde siempre como un intelectual de izquierda en América Latina. De hecho, algunas décadas después de Rómulo Betancourt, por cierto, es uno de los promotores de la teoría de la dependencia, que después asumió de alguna manera en sus políticas reivindicacionistas y reformistas la CEPAL. De manera que es un intelectual progresista de izquierda democrática. Cardoso mal puede ser calificado de neoliberal, con gran éxito además. La aplicación de su política, sobre la aplicación de su política económica, descansa todo el proceso de reconstrucción de la economía brasilera, que estos caballeros del Partido Trabalhista do Brasil, la gente de Lula y de Rousseff, han venido desmantelando, destruyendo, como consecuencia de su ineptitud y sobre todo de la política cloacalmente corrupta que en el manejo del erario público han tenido. Yo creo que esas dos cosas van a pesar.
la crisis económica, el tema del incremento del desempleo, de la cifra de desempleo, la reversión de muchos logros que en materia económica había obtenido Brasil en el campo internacional y en el campo interno, y el tema de la corrupción. Yo creo que, grueso número, si tú sumas el 21% y el 33%, estábamos hablando del 54% de los brasileños que votaron en contra de la política del Partido Trabalhista do Brasil. No solamente en contra de Dilma, sino en contra de Lula también, cuyo hijo está sindicado de haber participado en actividades de corrupción terribles en ese país. De manera que yo creo que eso va a tener un peso determinante en las próximas horas. Vamos a ir a identificar la estación, el último corte comercial del día de hoy. En breve regresamos conversando con Luis Daniel Álvarez acerca de las elecciones de Brasil, resultados, analizando los resultados y viendo en perspectiva qué pudiera suceder en la segunda vuelta. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. La siguiente transmisión obedece a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Si lavas tu moto con la manguera, gastarás unos 500 litros de agua por hora. Mientras que si lo haces con tobos, gastarás solamente 50 litros. Nada sustituye al agua. Cada gota cuenta. Sintonía 1420 AM te invita a escuchar este y todos los martes a partir de las 9 de la mañana, Espejo Empresarial, dirigido a aquellas personas que deseen mejorar su imagen personal bajo los criterios de gerencia social. Espejo Empresarial, conducido por Alfredo Padrón Hernández, todos los martes a partir de las 9 de la mañana por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Palestra. Volvemos con Palestra. Bueno, don Daniel, hacíamos una reflexión antes de ir a comerciales y quisiera tus opiniones con respecto a esa reflexión que hicimos con respecto a las acusaciones, a las contradicciones de Dilma, en los señalamientos que le ha hecho al presidente Cardoso. Esta es la destrucción de toda la política económica de Cardoso, que en lo que se sustenta el desarrollo actual de Brasil, y el tema de la corrupción terrible que afecta a ese gobierno, a los dos gobiernos, al de Lula y al de ella. Incluso habría que decir que es un poco con la idea que entramos a analizar el tema brasileño, esa idea de expansión, que todo eso pasa por la descomposición del Estado brasileño en algunos puntos. Brasil trató siempre, y eso se afianzó con el presidente Cardoso, de buscar la posibilidad de conseguir un escaño como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Correcto, es muy importante. Que fuese un país que estuviese la representación por su influencia regional. Incluso uno siempre repite que Perú ha ratificado a lo largo de sus políticas exteriores de los distintos gobiernos que apoya a Brasil en ese propósito. Sin embargo, eso se acabó por una aventura, por una promesa vaga de Brasil ser líder del mundo. Yo no creo que Omala vaya a secundar esa aspiración de Brasil en este momento. Y menos con unas elecciones brasileñas, unas elecciones peruanas que vienen en el 2016. Así es. Entonces esa influencia brasileña se ha perdido. Brasil ahora intenta ser líder del mundo, ser un país de esos BRICS que se han creado, que uno no entiende hasta qué punto eso es una opción real de poder y de profundización. Entonces deja a Brasil en un nivel, si se quiere, de atraso con respecto a los grandes logros que se han alcanzado. La influencia regional de Brasil ha mermado. Estos casos de corrupción han demostrado incluso que ese modelo que Brasil vendió en su momento, que de por sí es admirable, el ascenso social de más de 30 millones de personas, pero resulta que los dejó ahí.
esas personas ascendieron a nivel de estrato social y de repente quedaron en el abandono. ¿Y cuándo vimos eso? En el Mundial de Fútbol. Un Brasil que ahora se encarga de organizar actividades deportivas, que se encarga de organizar conferencias, y resulta que a lo interno hay otro Brasil que no es el que uno ve tradicionalmente en la prensa, en la televisión, que escucha de él en la radio, que es un Brasil donde todavía sigue habiendo enormes deficiencias sociales, enormes. Una pobreza brutal, chicos. Que es el sustento del Partido de los Trabajadores, claro, de ir a esos sectores. Así es. Pero tú has hecho dos reflexiones muy importantes y yo coincido contigo en que se ha quebrado el proceso de crecimiento de la imagen, de la proyección internacional del Brasil. Ese esfuerzo sistemáticamente sostenido en el tiempo de la política exterior brasilera, de asumir una de las posiciones permanentes en el Consejo de Seguridad, creo que está más distante que nunca. No pueden parangonarse Brasil, que ha pretendido hacerlo con las grandes potencias, con el caso de los Estados Unidos, de Rusia, de la China, etcétera. Yo creo que esa aspiración se pone a millas náuticas de distancia de la posibilidad real de materializarse. Y dos, por ejemplo, la influencia regional que tenía Brasil también se ha perdido. La mejor evidencia es la dejación, las derrotas que se le han propinado a la política internacional brasilera en ambientes como el Mercosur y como el ALBA. ¿Sí? Prácticamente el gobierno venezolano, lo que pasa es que eso no se ha especulado, no se ha analizado, entró en contradicciones con la Cancillería brasilera en la última reunión de Caracas, donde la presidenta Rousseff abogaba por una expansión de la zona de libre comercio en la región, y Maduro propuso más bien un fortalecimiento del ALBA. ¿Qué nos puedes tú decir de eso? Si eso significa o no un desmejoramiento del liderazgo regional de Brasil. Sí, ha perdido influencia Brasil, sigue jugando Brasil a su política de intereses. Pero fue exactamente así, Luis Daniel. No, es que hay contradicciones con Brasil. Ahora, esto nos lleva a responder la pregunta, una de las primeras preguntas que habíamos hecho. ¿Qué va a pasar si gana Aécio Neves las elecciones? Que el Mercosur va a frenar su actitud, porque a la postura populista que lleva adelante Uruguay, que incluso pareciera que puede mantenerse, según las encuestas se mantendría el Frente Amplio en el gobierno, otra vez con Tabaré Vázquez, entra Uruguay en esa esfera de repeticiones de políticos, con el caso de los Kirchner en Argentina, con la misma posición ambigua que tiene el gobierno paraguayo. Resulta que entonces entraría el gobierno de Aécio Neves, comprometido hasta cierto punto políticamente con otros actores, con la gente de Cardoso, con la gente de la democracia cristiana, y entonces vamos a ver un Brasil ejerciendo influencia en el Mercosur. Un cambio de la política internacional de Brasil con respecto a la política interna venezolana también. Sí, y la política exterior de Brasil recurriría a principios y actitudes que hace mucho tiempo no se ven. Muchas gracias, Luis Daniel. Para despedirnos le vamos a pedir al pastor Aristóteles que nos diga de dónde arrancan las dos marchas que van a concentrarse en la Avenida Bolívar. Sí, reitero para todos los que nos escuchen en Palestra, tendremos dos rutas, una que sale del bloque de armas, los que viven hacia el oeste, rumbo a la Bolívar, y otra que sale desde el metro de Chacao, rumbo a la Bolívar. Las dos se encuentran en la Bolívar. Los esperamos el domingo, Muchas 3 de la gracias, tarde, pastor. Dios les bendiga, igual. Que Dios nos bendiga y nos agarre confesados. Nos vemos en la Bolívar el domingo. Amén, así es.